Me llama la atención tristemente cómo algunos pastores que han estudiado teología, algunos con licenciatura, otros con doctorados en teología, pues no pueden comprender la verdad del sábado. Me llama la atención escuchando los otros días algunos sermones de varios de estos pastores, cómo ellos atacan el sábado y sacan de contexto los textos bíblicos para explicarlo a sus congregaciones. Los otros días escuchaba la predicación de un pastor muy querido, eh, por lo que he podido ver, el pastor Alducin, creo que es su apellido, que él se basaba o escogía un texto bíblico que se encuentra en Números 15:32, donde habla que un hombre fue apedreado por transgredir el sábado. Y él explicaba y decía que por qué entonces aquellos que guardan el sábado no apedrean a aquellas personas que de una forma o de otra violan el mandamiento del sábado. Y diciendo esto, estaba queriendo decir o dijo que es por eso que no debemos de guardar el sábado. Y cuando yo lo escuchaba, oía a su congregación decir amén. Y me sorprendía porque él está utilizando un texto bíblico para exponer sus propias ideas, pero no las ideas de la Biblia. ¿Sabe? En el pueblo de Israel, tenemos que entender que no solo apedreaba a aquellas personas que violaban el sábado, también en Levítico 20:10 encontramos una orden que si un hombre o una mujer es encontrada o encontrado en adulterio, también debían ser apedreados. También encontramos en Levítico 20:27 que si alguien invocaba a los espíritus de los muertos o practicaba hechicería, adivinación y demás, también debía ser apedreado. Entonces yo haría la pregunta al pastor, entonces como en Números 15:32, en Levítico, disculpen, 20:10, habla de que las personas adúlteras debían ser apedreadas, entonces yo le haría a usted la misma pregunta, ¿por qué usted no apedrea a los miembros de su congregación cuando alguno tristemente comete adulterio? ¿Significa eso entonces que porque usted no lo puede hacer en este momento, los cristianos podemos adulterar? Claro que él no da la explicación que como teólogo debería haber dado. Y la explicación es la siguiente. El pueblo de Israel era una teocracia. Y eso significa que el pueblo de Israel tenía leyes civiles y leyes religiosas. Lo que está aplicando aquí el pueblo de Israel eran leyes civiles, porque estamos hablando de una nación que tenía un gobierno y que era una teocracia. ¿Por qué hoy no apedreamos a los que transgreden el sábado? ¿O por qué hoy no apedreamos a aquellos que cometen adulterio? ¿O por qué no apedreamos a aquellos que invocan el espiritismo y demás sectas oscuras? ¿Sabes por qué? Porque no estamos en una teocracia. Pero eso no significa que practicar o desobedecer estas cosas o estos mandamientos hayan sido completamente abolidas. Recordemos que Dios le dio el juicio a su Hijo. De todas maneras, aquellos que cometen adulterio, aquellos que practican el espiritismo, aquellos que transgreden los mandamientos de Dios, ya sea el sábado o cualquier otro mandamiento, si no buscan de Dios, si no se arrepienten de todo corazón en el día del juicio final, entonces la Biblia nos habla que vendrá destrucción sobre ellos. Y creo que este pastor está adulterando completamente la palabra de Dios, enseñando un texto completamente fuera de contexto. Hay muchas razones más por las que el pueblo de Israel apedreaba a aquellos que transgredían la ley. ¿Y sabes algo? ¿Saben algo, queridos? En la Biblia hay dos tipos de pecado: el pecado por hierro y el pecado por rebeldía. Estas personas que eran apedreadas no simplemente eran apedreadas porque habían pecado, porque había perdón. Existía el perdón en el pueblo de Israel para aquellos que pecaban.
Había un sacrificio que ellos debían de llevar al santuario. Y a través de ese sacrificio que simbolizaba la muerte de Cristo, ellos podían obtener perdón. Y cuando una de estas personas era apedreada, era porque no habían cometido pecados de hierro, sino que habían cometido pecados de rebeldía. Se habían puesto en abierta rebeldía en contra de los mandamientos de Dios, en contra de Dios, en contra del gobierno establecido por Dios. Es por eso que en este caso que él mienta, en Números 15:32, donde un hombre es apedreado por transgredir el sábado, este hombre estaba cometiendo un pecado de rebeldía, un pecado que no tenía expiación porque se había puesto en conflicto directo con Dios y con su ley. Así que, queridos pastores, estudiemos más la Biblia, enseñémosles la verdad de Dios al pueblo tal y como es. No saquemos textos fuera de contextos. Él también decía que el sábado era una carga para el pueblo de Israel, que el sábado era un estorbo, pero eso no es lo que yo encuentro en la palabra de Dios. Por eso, pueblo de Dios, tenemos que estudiar la Biblia, porque en Isaías capítulo 58 nos dice allí que si retrajeres el día de reposo tu pie y de hacer tu voluntad, y lo llamares santo, delicia, y lo llamares santo, delicia, que fuera un día de gozo para ti, y te deleitares en Jehová tu Dios, entonces Él te hará subir sobre las alturas de la tierra y te dará a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Es decir, que la Biblia en ningún momento dice lo que dice este pastor. En la Biblia no dice que el sábado es un estorbo. En la Biblia no dice que el sábado es una carga. Isaías 58 le explica bien al pueblo de Israel que el sábado debe ser una delicia, un gozo, porque es un día de descanso, es un día de confraternidad con Dios, es un día de confraternidad con nuestros hermanos, es un día de descanso físico y también espiritual. Por lo tanto, no creo que sea una carga. Si usted trabaja 7 días a la semana y yo le digo que le voy a regalar un día para que usted pueda disfrutar con su familia, con sus amigos, ¿sería eso para usted una carga? Pues es lo mismo que Dios nos está haciendo. Dios nos está regalando un día especial. Sí, tú puedes decir, yo adoro a Dios todos los días. Es verdad, todos los días tú puedes adorar a Dios. Pero Dios escogió el sábado para que sea un día de calidad. Es como el matrimonio. Todos los días tú te puedes ver con tu esposa. Todos los días tú puedes hablar con tu esposa. Todos los días tú puedes comunicar con tu esposa. Pero es verdad que quizás todos los días tú tienes que trabajar. Es verdad que todos los días tú no estás las 24 horas al lado de tu esposa. Por lo tanto, tú y tu esposa necesitan un día en que ninguno de los dos trabaje. Un día en que ustedes puedan desarrollarlo de calidad para el matrimonio, un día especial en que puedan estar juntos, conversar, hablar sin las preocupaciones y los estrés que la vida moderna nos trae. Pues el sábado es eso mismo. El sábado es para que nosotros dediquemos un día completo de calidad a Dios, un día en que no estemos preocupados por el trabajo, que no estemos preocupados por los problemas que trae la vida cotidiana, un día que no estemos estresados por cosas que tenemos que buscar y que hacer durante la semana, sino que sea un día en que nosotros el sábado podamos dedicarlo a Dios, un día de calidad, un día de gozo, un día de paz, un día de alegría. Ese es el sábado que presenta la palabra de Dios, no el sábado que nos habla este pastor diciendo que el sábado era una carga, era un estorbo, que era solo para el pueblo de Israel. No, el sábado no era solo para el pueblo de Israel. Fue dado desde el Edén para Adán y Eva, antes que Adán y Eva pecaran. Por lo tanto, el sábado fue dado para toda la humanidad como un recordatorio de la creación de Dios, como un hito histórico, como un hecho histórico, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Por eso el mandamiento nos dice, acuérdate del día de reposo, queridos hermanos, para santificarlo. Y si usted busca Isaías 56, se da cuenta que el sábado no solo era para el pueblo de Israel. Isaías 56 nos habla que si algún extranjero aceptaba el nombre de Jehová en su corazón y guardara el día de reposo, también será acepto en el pueblo de Dios. Y Salomón en su oración dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El evangelio no era solo para el pueblo de Israel, queridos pastores.
El evangelio era para la humanidad. El pueblo de Israel solo era el depositario de las verdades de Dios para ser esparcidas en todo el mundo conocido. Por lo tanto, el sábado se extiende hasta la eternidad, porque el sábado es un hecho histórico y es el único mandamiento que nos dice que Dios creó este mundo en 6 días, más el séptimo lo descansó. Es el sello de Dios, es quien nos dice que Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo vamos a sacar el sábado dentro de 10 mandamientos? ¿Cómo vamos a apartarlo y quedarnos con 9? Eso es un error garrafal. El Salmo 119 dice que la ley de Dios es eterna, es para siempre. Romanos 3:31 nos dice, por la fe invalidamos la ley. Y responde el apóstol, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Por lo tanto, queridos, debemos estudiar con más precisión la palabra de Dios. Debemos escudriñar la palabra de Dios. Jesús dijo escudriñar las escrituras. No escuchen más a pastores. Es bueno escuchar. Disculpe por hablarles de esa manera. Es bueno escuchar a los pastores, pero después que los pastores nos hablen, después que los pastores nos enseñen, pues busquemos en la Biblia por nosotros mismos qué es lo que dice la palabra de Dios. No busquemos un evangelio fácil, no busquemos que otros piensen por nosotros, porque en este tiempo que estamos viviendo, una escritora inspirada decía que para este tiempo Dios no necesita gente que sean meros reflectores de las ideas de otros, sino gente que piense por sí mismo. Y Jesús nos exhorta a escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Querido, que Dios